Mazo único y diferente, ¿ok? Mazo nuevo que precisamente, bueno, pues me he hecho yo, ¿ok? Sinceramente, lo dicho, tenía ganas de traer un mazo nuevo, diferente a todo mazo que hayamos visto, y este es uno de ellos, Band Midrange, ¿ok? O Band Control, Band Ram, como queramos decirle. El caso, una band la cual he hecho hace más o menos eso, creo que hace un par de horas, la he estado probando y tal, y me gusta mucho el resultado, me gusta mucho cómo va, ¿ok? Y he intentado también que tenga sinergia con el Teferi, ¿ok? Con el tema de enderezar, que es el +1, ¿ok? Que es la habilidad del +1 que tiene. Y con el tema también de eso, de rampear, y que llevamos muchos costes 3, bueno, sobre todo eso, 4, 5 y 6, ¿ok? Llevamos bastantes costes muy altos, de hecho esto no debería estar ni aquí, esto es coste 7, pero bueno. A ver si puedo hacer aquí, sale, hace hueco, perfecto. El caso, tenemos costes muy altos, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, llevo aquí anillo duplicador. Y me diréis, Cristian, ¿por qué llevas esto? Aparte que rampea, que no está nada mal, tenemos la opción siempre de enderezarlo gracias a Teferi, ¿ok? Que es una de las cualidades por las cuales he metido ese artefacto. Tenemos criaturas que lo mismo, que den maná, bueno, pues adinerado en este caso. Tenemos también una copia de servidores de Gaia, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué quiero que os diga? Eso de poner tesoro girado me mola, poner el contador me mola, y ganar un par de viditas, depende contra qué pairing, también está bastante bien. Obviamente llevando azul no podemos desaprovechar el tema de, bueno, pues el tema de los counters, ¿no? Negar por aquí, y esto en forma de land drop o de un counter si hiciese falta. Removal en forma de ausencia fatídica, lo cual no está nada mal, no llevamos ninguna ira, ninguna. Más removal en forma, bueno, en color blanco, con 4 brutal. No llevamos más removal, ok, que este mazo, lo dicho, es un mazo anti-yo, porque no llevamos casi nada de removal, ni ya tampoco llevamos iras ni nada. Lo único que llevamos sería esto, que está brutal, sería ausencia fatídica, y quizás se puede contar también la Wandering Emperor, pero bueno, esto también cuenta para bastantes tipos de usos, ok. Tenemos también Spellbinder, una carta que hace mucho tiempo que dejó de ver juego, sin embargo a mí me gusta mucho, y me dio un par de copias, sobre todo por el tema de ver la mano, ¿no? Saber contra qué estamos jugando, de qué forma debemos de jugar, ok, lo cual creedme que ayuda mucho. Y bueno, por último, ¿qué queréis que os explique? Carruaje de Zika, bueno, la sinergia que tiene con Green and Seven, y Ángel Resplandeciente, bueno, perdón, Spell Resplandeciente, que iba a decir Ángel Resplandeciente, no, Spell Resplandeciente. No Planewalker de Capeina, la cual no está nada mal. Podemos buscar, por ejemplo, costes 3, ¿no? Podemos buscar incluso jugar gratis un Spellbinder, podemos jugar gratis un Cator Brutal, lo cual no está nada mal. Y podemos, eso, poner contadores básicamente sobre bichos para removerlos también gracias a el Guardia Santuario. Dos copias que llevamos, una carta que me encanta, ya lo sabéis, desde que se está jugando, y bueno, desde que supe que existía esta carta, por así decirlo, me encanta. Dos contadores de cubo sobre ella cuando entra, y cuando ataque o cuando entra al campo de batalla, bueno, podemos quitar un contador de entre una criatura o planeswalker que controlamos. Si lo hacemos, robamos carta y ponemos un token 1-1. Sinceramente, una carta que tiene mucha calidad, a mí me encanta y cuesta mucho quitársela de encima. Por último, no voy a faltar un horror destroza cascos, la verdad, ya que somos capaces de rampear tanto maná. Un horror nunca sale más, un coste 7, ok, en este caso. La verdad, es una carta que tiene mucha calidad, lo mismo, es incluso más difícil matarla que en este caso el Guardia del Santuario. Y bueno, pues créanme que si sabemos jugar alrededor de ella, que podemos ganar la partida perfectamente. Por último, llevamos, voy a contar las tierras un momentito, llevamos, a ver que lo cuente aquí, 25 tierras, más 3 flipeables, que llevamos aquí, son 28, y formas de rampearnos, por lo mismo, porque llevamos unos costes muy altos. Vamos a ver qué tal va el mazo. Ok, tengo muchas, me pica mucha curiosidad, sobre todo por ver cómo irá, ok, cuando esté grabando. Y bueno, eso, vamos a ver qué tal va. Vale, una buena mano, la verdad me voy a quedar. Tenemos todos los, parece tontería, pero tenemos todos los colores en la mano, lo cual a mí me encanta. Tenemos posadero adinerado, un par de copias y carruaje de Zika. O sea, podemos rampear incluso, ok, el carruaje, lo cual no está nada mal. Mi monita de mulligan a 6, la verdad, bastante bien, no pasa nada. Salimos bien, ¿no? Salimos con ventajitas. Lo bueno, a ver, sí que es cierto que más o menos está compensando, ¿no? Porque bueno, mulligan a 6, no pasa nada. Aparte, roba el primero, ok, don't worry, ok, la partida va bien, la partida va guay, no pasa nada. Posado declinado por ahora. Voy a intentar hacer eso, tercer turno, carruaje de Zika. Si el oponente igualmente no... Bueno, tampoco creo que tenga que usar la ausencia fatídica, por lo menos por ahora. Menos si quiere. Me da igual, la verdad. Lo dicho, al fin y al cabo creo que en este mazo sobre todo llevamos posadero adinerado para rampearnos, para el tema del rampeo poco más. Aparte aquí carruaje de Zika de tercer... Ay, lo pongo esto bien, perfecto. Carruaje de Zika de tercer turno, me parece un turno que está bastante bien, ok. Y bueno, pues que creo que os diga, la verdad es que me gusta mucho la situación de la partida, por lo menos por ahora. Vamos a atacar, vamos a poner tokens y aparte tenemos removal en mano. Vale. No sé qué está jugando mi oponente, sinceramente. Lo siento por eso, no sé qué está jugando, Vale, runa de fuerza. Supongo que puedo tirar el Faithful ahí. A ver, al fin y al cabo me quito un blocker de en medio, sobre todo por el tema del carruaje de Zika, ¿no? No quiero que se muera, sinceramente. No me haría mucha gracia.
Voy a quitármelo encima. Sí, voy a quitármelo encima. Creo que puedo tomar un rol agresivo en esta partida. Y creo que valdrá mucho más la pena, ok, sinceramente. Vamos a poner un token, en este caso una pista. Voy a jugar posadero adinerado, voy a poner un token. En este caso un token tesoro. Y la verdad es que no sé si copiar el token tesoro o copiar quizá un felino mejor, ¿no? Tal como es el mazo del oponente, no creo que lleve iras, lo he dicho, no sé qué mazo está jugando. Yo creo que era una selección de enchantments, lo cual me parecía perfecto, ¿no? A lo mejor típico drop de turno 2, pero no sé lo que está jugando. O sea, no tengo ni idea, la verdad. Reino de mi chico, target a ninguna parte. Claro, porque he matado al bicho, básicamente. Bueno, target da igual, ok. Hasta el final del turno, así que no tiene importancia. Rompe la vista para robar. Supongo que será un mazo incompleto, ¿no? Supongo que el oponente no tendrá el mazo completo, no tengo ni idea. Pero lo dicho, por ahora me parece que nosotros esta partida la tenemos, ¿no? Bastante bien, de hecho. Vamos a hacer guarda del santuario. Vamos a remover un contador. Encima soy bueno con CD, que lo he dicho. Hemos salido aparte muy bien y el oponente no tiene el mazo completo. Ok, o sea, no era una partida compensada, sinceramente. Bueno, vamos a jugar más. Por ahora me ha gustado mucho el resultado del mazo. Lo dicho, a ver, es normal, el oponente no tiene el mazo completo. Sí que es cierto que esperaba que fuera eso, una Celestial Enchantments. Por cómo ha salido sobre todo, ¿no? Más o menos era eso, el encantamiento de ser jugar. El bicho ese no lo he visto jugar en mi vida, por eso decía, a lo mejor es un... Yo qué sé, le puede faltar alguna carta, aparte del bicho de encantamiento. Puede contar, ¿no? Para el tema de la sinergia y tal. Pero no sé por qué lo lleva, a lo mejor es una invención, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que no era la versión competitiva, ¿ok? Por lo que más o menos teníamos por dónde tirar, ¿ok? O sea, no era tan complicado el pairing. Aparte, saliendo como nos salió, como salió muy bien, salieron nosotros. Hemos hecho turno 2, posadero, turno 3 carruaje, sí, que teníamos en este caso el rol agresor nosotros. Aparte que él tiró un encantamiento auxiliando el posadero, que a mí no me importó nada. O sea, salimos muy bien, muy bien. Que es lo bueno, de hecho. Voy a hacer turno 1 aquí con las tormentas. Bueno, da un poquito igual. Me gusta la mano, tenemos turno, lo mismo, turno 2 posadero, turno 3 Spellbinder, turno 4, si rompemos algún coste 5, véase Golden and 7, véase a lo mejor incluso Elspec, que el Elspec creo que valía 6, no me acuerdo bien, pero bueno, creo que valía 6. Vale, mono red o brosagro, una de dos. El caso, necesitamos en este caso ganar vidas, no esté nada mal. Obviamente tampoco jugamos tantos bichos como para ganar un montón de vidas con el posadero, pero si puedo, si no me veo obligado a chumbloquear con él, puedo ganar vidas, ok, me puede dar tiempo, sinceramente es lo que quiero, tiempo. Vale, ok, no está mal. Blanco, uf, voy a jugarlo mal ya, que iba a jugarlo mal. Spellbinder, le miramos la mano, vamos a ver qué es lo que tiene. Tenemos una bellita que contra Agros agradece, la verdad. Y tenemos... O que entra a amanecer Rayo del Trueno, la verdad. Rayo del Trueno tiene 2 en la mano, así que el exilio uno juega al otro. El jinete del amanecer va a jugar el siguiente turno. Puedo intentar tomar la delantera en esta partida, ¿ok? Quitando el jinete del amanecer. Podría salir entonces de turno 4. Turno 4, nuestro siguiente turno... Bajaríamos tierra, no haríamos nada, porque es coste 6 el guarda del santuario. Aguantaríamos un golpe del Rayo del Trueno. Pero vamos a hacer guarda para bloquear. Voy a quitar el jinete. A quitarse o no. Básicamente voy a exiliar hasta que pueda jugarlo de nuevo. Pero por ahora no es una jugada que me defraude. Por lo menos por ahora. Vale, no hacen un hechizo. Aparte no me pone contado encima, que es algo que se agradece bastante, de hecho. Anillo duplicador, ok. La verdad no es algo que me haga mucha falta ahora mismo, ok. Pero está bien. Sinceramente no me voy a quejar. Sé que es cierto que me estoy frenando un poquito, pero bueno. Estamos a punto de poder transformar de forma libre el Salón de los Gigantes y de jugar el guardia del santuario, que para mí es lo más importante. Poner algún token, ganar la perita, robar la carta. Aparte tiene el contador de escudo. Podemos incluso bloquear con él, tradear con él. Que no suena mal, la verdad. Vale, baja tierra. Se ha dado maná, no entiendo muy bien el por qué. Vale, fuego sagrado. Una carta que yo juego un poquito cuando salió, ¿no? Porque la gente se creía que era como el Lightning Elix y luego se dio cuenta la gente de que no, de que básicamente no es un Lightning Elix. Aunque sea triste, no es un Lightning Elix, yo lo siento. Ni se va a aparecer. Guarda del santuario. Le quito contador, obviamente. Aquí lo único que no me gusta es que no podemos quitarle contador aquí, el anillo duplicador, ¿no? Dice, cuando puedes robar un contador en una criatura Planeswalker, vale, o sea, no cuenta el artefacto, no pasa nada.
Lo que sí me di cuenta es que estoy robando tierras como un cabrón. Estoy robando aquí tierras a saco, a mansalva, madre mía. Vamos, por tierras no será. Sí que es cierto que llevamos un montón de tierras, pero bueno, es normal. Llevamos unos costes muy altos. Y sinceramente, lo de fuego sagrado sigo sin ver la jugada. A ver, depende, ¿no? Él debería tomar el rol agresivo. O sea, en esta partida, pero mismo es por sagro. En general tampoco ha salido mal, ¿no? Por así decirlo, con CD. Han tenido todo tierra en la mano. No hemos, o sea, no vamos nada mal, la verdad, en la partida. El fuego sagrado con el juego fuego sagrado y no he jugado el rayo del trueno ha sido una cagada. Muy grande. Yo habría atacado con el rayo del trueno. Al fin y al cabo ponía contador encima, era un 4-4. Aparte yo estaba tapeado, creo que no. Estaba un poquito igual, ¿no? Pero aunque tuviera los dos pechos enderezados, si quisiera ya quitarme el rayo del trueno encima, tendría que tradear con los dos. Por lo cual ya no me sale tan rentable, ¿ok? Yo por lo menos en ese caso habría hecho rayo del trueno. Por lo menos yo, ¿ok? Por ahora, oye, 2-0, la verdad, el segundo mazo ha sido un mazo muy bueno por los agros. Sabéis que es tier 1 del formato y que, bueno, pues que tiene la calidad suficiente como para ganarnos, ¿no? Y oye, no hemos hecho nada mal. Segunda mano es un mulligan, no puedo salir a jugar en turno 4, sinceramente, aparte sin verde, ¿no? Uf. Vamos primero. Que si tuviéramos el primer robo, mira, pero... Me la puedo jugar, me la voy a jugar. Se puede, la verdad, llevamos un montón de tierras. Antes nos hemos fludeado, pero lo que se dice la palabra fludear de verdad. Así que yo sinceramente creo que más o menos en un par de turnos podemos robar alguna tierra más. Aparte, con que robemos una tierra más es Cátaro Brutal. Mira, perfecto, que la tierra está ahí, perfecta. Cátaro Brutal aparte con negar en la mano, lo cual ante cualquier tipo de amenaza que no sea criatura podemos contrarrestarla. Y parece Rack 2. Ok, cosechador. No está mal. No veo tampoco jugar Cátaro Brutal, sinceramente. Bueno, puede tener removal, así que es cierto que ganamos un montón de tiempo, que es lo bueno del Cátaro Brutal. Pero no veo el tirarlo, por lo menos por ahora. Así tampoco es mala idea. Es que en este caso el cosechador. Aunque luego por matarlo y que vuelva el cosechador, al fin y al cabo es tiempo que lo quitamos, ok. Sin embargo, lo dicho, tampoco estoy muy conforme, pero bueno. Celestus, mira, pues al final nada, la verdad, lo cual está bastante bien. Y nos da vía libre para hacer lo que queramos. Bueno, lo que queramos tampoco, ¿no? Pero nos da vía libre para hacer unas pocas de cosas, la verdad. Vamos a sacar con Cátaro Brutal. Nos quedamos interesados y si no hace nada en el turno, haremos Wandering Emperor. Wandering Emperor depende, no que haga, ¿no? Pero generalmente la quiero usar para poner token, para probar un poquito la mesa. Tomo uno contra Rack 2 midrange. Cuanto más mesa tengamos, mejor. Aparte que Iras llevará seguramente gancho carne, un par de gancho carnes. Y si me quedo enderezado con el negar, todavía mejor, la verdad, siendo sincero. Vale. Descarta roba. Descarta en este caso lo que viene siendo el invocar desesperación. Me da un poco que pensar. A lo mejor le faltará mana, supongo, lo estará buscando. No lo sé, sinceramente, puede tener otro en la mano, quién sabe. Aún así, viendo lo que juega, Invoke Despair, puedo tener en la mano el negar. Aquí el negar vendría bien, la verdad, no estaría mal. 5 palos, sí que es cierto, pero no vendría mal, sinceramente. Sobre todo porque no quiero que se me muera. Pero sobre todo que llevaría la delantera. Son 3. No voy a jugar la activación por lo mismo. Puedes jugar la tapeada para que luego con Teferi enderezar, pero me sea un poco lo mismo. Aparte, si igual Invoke Despair, invocar la desesperación en este caso, podría contrarrestárselo. No es lo mismo, si no, la misma jugada. Wandering Emperor y punto. Vale, me da turno. Antes que yo pongo un token, 2-2. En mi turno pongo un token encima. Bastante bien, al fin y al cabo estamos metiendo presión, que es lo que quería. Contador sobre el token. Digamos de 6, sobre todo también en este tipo de pairings, ¿no? Lo cual a veces importa, bastante. Creo que la estación ya no va a tener mucha importancia en la partida, sinceramente. Ojalá me equivoque, pero creo que no. Así que bueno, voy a tirar en este caso de Teferi. Voy a hacer un -2. En darme ventaja de cartas con él. Voy a quedar en el verde. Sobre todo bien para transformar en este caso, bueno, quedarme con una tierra, ¿no?
para transformar y, bueno, sobre todo rampeando para transformar en un futuro el Salón de los Gigantes. Y sobre todo porque en este caso quiero intentar ahorrar un poquito para el Golden 7. Aparte que puedo hacer el +1 y enderezar siempre que quiera la tierra que da mana para el Golden 7. Bueno, ataca ahí. O sea, quería bloquear. O sea, se ha puesto básicamente el tesoro. Es lo que quería. Profesora Onix o algo. Sangre a nieve. Sangre a nieve también puede ser. Quema la casa. Ok. Vale, 5 palos a todos, está bien. Spellbinder. Ah, está bastante bien, la ha hecho bastante bien. Muy bien, muy bien. Me acaba de romper, básicamente. Sobretensión ahí. Podría con... A ver, podemos hacer una cosa. Podemos jugar, entre comillas, subóptimo. Ya no subóptimo, ¿no? Pero contrarrestar en ese caso sobretensión, ya que no creo que no voy a tener otra oportunidad de tirarlo bien, por así decirlo. Y tendría un atacante por el aire, ¿ok? Bueno, por lo menos sí que es cierto que si quisiera matar tendría que sacrificar al cosechador. Voy a probar a contrarrestarlo. Me puedo arrepentir, sinceramente. Voy a contrarrestar la sobretensión. Aparte que no tiene para pagarlo. Aunque yo veo no tiene nada para pagarlo. Y ya si quiere matarlo tiene que sacrificar o el cosechador o tirar algo de la mano. Y la mano tampoco tenga mucho. Bombardeo arcano. El bombardeo arcano sinceramente me vendría muy bien quitárselo. Sobre todo porque aparte le falta mana para jugarlo. Y esto como me lo juegue ya creo que es una win con para él. Es al fin y al cabo eso, que me gane. Y bueno, voy a dar turno. Se hace de día, roba, descarta. Gracias al Celestus. Craco sellador, ¿vale? No, no creo que sacrifique el Fable. O sea, no creo que sacrifique en ese caso el cosellador. Porque para poner el siguiente turno una copia con el reflejo Kiki. No le es rentable sacrificarlo. Por lo menos por ahora. CC de oro, ok. Descarta la CC de oro, roba carta. No está mal, al fin y al cabo yo creo que el siguiente turno incluso puede jugarlo, si quiere. Ok, riesgo como punzante ahí. La verdad, la partida está en quemar la casa. Creo que me podría haber yo contenido personalmente al jugar cosas, ¿no? Por así decirlo. Suena raro, pero sí, haberme contenido. Teferi, no está mal. No tengo otra cosa que hacer, así que voy a jugarlo. Voy a dar un -2. Y estamos contra las cuerdas, ¿eh? O sea, o pillamos la tierra, yo creo que la tierra es mejor, ¿no? Para jugar al Golden 7 y para poder transformar el... En este caso, el Salón de los Gigantes, ¿no? Ah, por lo menos creo que es mejor. Él no ha visto la carta, por lo que el siguiente no puede jugarla y que él no se lo espere. Creo sinceramente que voy a dar turno. Me puedo arrepentir, pero voy a dar turno. No me hace falta con la tierra, por ahora. Prefiero que él no se lo espere, sinceramente. Vale, pongo una copia del cosechador, me pegará con él. Aparte, lo bueno es que es un filtro casi infinito. Es removal infinito y es un filtro constante. Si no te gusta la carta de la mano, descarta roba. Si no esto, descarta roba. Si no lo otro, descarta roba. Lo cual está bastante bien. Podría jugar en este caso bombardeo arcano, lo cual a mí me deja en muy mala situación. Muy mala posición y situación. Y bueno, seguiría 4 vidas. Vale, final del turno. Sacrifica. Se hace de noche. No va mal la cosa. No va mal tampoco. Una de dos. O atacamos con el Salón de los Gigantes, que seguramente Removal no tendrá. Por lo menos espero. Se vería 5 vidas, que es lo malo, que se va casi nada. Pero bueno, sí que es cierto que cuando juegue el bombardeo se queda tapeado completamente. Lo malo es que cuando ponga copia del Kiki-Jiki, bueno, cuando ponga copia con el Kiki-Jiki, pues ponerlo en su turno. En su turno y bloquear la tierra. Y aún así, atacar, que se quede 5. Estoy pensando en eso, entre poner un token que sea, lo dicho, será ahora mismo una 7-7, un token 7-7. O atacar con la tierra y que se vaya 5 vidas, la verdad. Tiene un montón de tokens celestial, un montón de tokens de sangre. Podría dar -1, pero -6 al token que ponga, pero no podría matarlo. O sea, es una ventaja para nosotros. Creo que me voy a arriesgar un poco en jugarlo. Personalmente no creo que ni que vaya a salir bien, ¿no? Pero por ahora sí que es cierto que no podría matarlo. No tiene cosecha de una mano, no tiene forma de poner más tokens de sangre. Así que voy a probar en este caso a poner el token. Creo que es una 7-7. Se sale fuera del alcance del cosechador. O sea, tendré que sacrificar los dos
para ello, para cargárselo. Y sacrifica a los dos que ponga. Ya no ataca al Gregan 7. Y Gregan 7 empieza a seguir dando ventaja, ¿ok? Una carta que, de hecho, olvidé meter aquí, que iría muy bien, sería el atacar al festival. Iría genial, la verdad, ya que lo pienso. Tenemos unos buenos costes 5, muy buenos, que sin duda entrarían y pondrían la partida pasos de arriba. O sea, tendrían un impacto muy fuerte, muy potente. Y bueno, pues sin duda la partida la pondrían en nuestro favor, si, ¿verdad? Que no mucho, a lo mejor hacer, yo que sé. Atacar el festival, ponemos un Gregan 7 y ponemos carga de Zika y punto, ¿no? O hacemos cualquier otra cosa, pero en general había muchas opciones. Vale, eso me duele más. Y sí, en este caso con el valor necrótico el token. Pongo una copia y le pega en este caso al Gregan 7, lo cual a mí pues me ha dejado bastante desprotegido. Lo más sobre todo es eso, que se queda enderezado. Aún así, si os sincero, yo no creo que bloquee con el cosechador. Es lo dicho, lo que he dicho antes. Tiene la forma de obtener remova al infinito constantemente. Yo no creo que bloquee con el cosechador. De hecho, yo que él debe entrar al daño. No es tampoco una idea que sea la hostia, pero bueno, tampoco tiene muchas opciones, la verdad. Por ahora siento que no me hace falta jugar posadero, así que bueno. Es que para jugarlo, gastar el token que pongo, que se me da un poquito igual. Bloquea, vale, ya no hay remo al infinito, lo cual a mí me agrada bastante. Tiene una carta en mano, más el bombardeo arcano, que lo he dicho, me va a dar por saco. Así que eso, vamos a intentar ver si podemos incluso hacer que trate con el reflejo. Lo más el bombardeo. El bombardeo yo no sé por qué no lo he jugado antes. Sinceramente le vendría bastante bien. De hecho esto es en cuanto entre, ¿no? No, siempre que antes te ponía un hechizo de instantáneo de conjuro cada turno. Si hay una carta instantánea de conjuro, al lanzar tu cementerio. Luego copia cada carta exiliada con el bombardeo arcano. Puedes lanzar... Vale, ok. Bueno, pues depende. Si tiene Instant Sorcery en la mano, sí, le puedes sacar provecho. Si no, no, vale. Descarta tierra, roba carta. Lo dicho, me pasa lo mismo. Me da que pensar, que creo que no tiene en la mano nada. Pues podría meter presión, ¿eh? Antes dije, oye, mejor no sacrifico el token, pero es que creo que podría intentar meter toda la presión que pueda. De hecho, me arrepiento el anterior turno de no hacer eso. Sinceramente. Vale, sacrifico aquí. Transforma a tierra. Pego de 7, que por fin me quito el que de encima, que es lo que quería. Y aquí la ventajita es que el oponente no tiene casi cartas en mano. El oponente no tiene casi cartas en mano. Y sin Instant o Sorcery, esto es inútil. El bombardeo arcano es inútil. Turno, ¿vale? O sea, vamos a cruzar los dedos. Pero yo creo que la partida la podemos ganar, ¿eh? Sinceramente creo que se puede. La tierra, roba carta. Vale, yo creo que más cosa inútil no puede robar, porque es imposible, vaya. Está filtrándolo todo, cosechador. Bueno, eso es solo una buena jugada, ¿verdad? Campo de ruina, en este caso, a la tierra. Lo he dicho, demasiado estaba haciendo, ¿eh? Vamos a por verde. Os he dicho, jugamos midrange. Tenemos un montón de cartas que pueden darle la vuelta a la partida perfectamente. Queda encontrarlas, claro. Faithful, estoy incluso por destruir mi propio bicho para robar carta. Lo cual no es tontería, aunque parezca que sí, no es tontería, creedme. Que de hecho, bueno, lo podría hacer. O me lo puedo guardar, claro. Creo que me voy a guardar, sinceramente, vamos por ahora. No quiero darle robo de carta, no quiero dárselo, pero... creo sinceramente que voy a tener que hacerlo. ¿El reflejo es legendario? No, no es legendario. Pongo una copia que va a morir al final del turno. Así que... nah, no me importa que tenga tesoro. Voy a matarle el reflejo. Lo malo es la pista, lo dicho. La pista sí que me va a doler bastante que la tenga. Pero bueno. Más el bombardeo, claro, pero bueno, lo bueno es el bombardeo es que es al azar. Al fin y al cabo puedes exiliar cualquier cosa. La puedes incluso exiliar del cementerio esto y tener que castearlo, yo qué sé, exiliando un bicho que controle él.
Vale, vuelve, ahora cambia de noche, o sea, del día a la noche. Roba descarta, la verdad, no entiendo, mi oponente no está encontrando nada, está robando un montón de tierras, es increíble, o sea, soy consciente de la suerte que estamos teniendo en esta partida. Soy consciente perfectamente, ¿eh? Y no me quejo para nada. Vale, me ataca con el que va a morir. Bombardeo arcano, bueno, vale. Ok. Nada por aquí. Es un robo bastante malo, la verdad. Uf. Mira, retorno. Estamos a nada que el oponente robe algún instant o sorcery. En cuanto eso ocurre, la partida acaba, porque es que tiene ya 2 bombardeos cercanos. Locura. Locura, ¿eh? Exila caza de especímenes. Creo que puedo conceder, ¿eh? No, en serio, creo que ya. Con lo que ha robado ha sido el mejor robo del mundo, pero bueno. En general, con todo lo que ha filtrado mi oponente, que ha robado más de 10 cartas sin exagerar. Ha robado un montón gracias a los tokens de sangre. Ha estado filtrando constantemente la mano, pero de verdad, ha sido una cantidad ingente de cartas que ha descartado y que ha robado, ¿eh? Que no encontré algún instant o sorcery cualquiera para jugar, de hecho se merecería 3 de esos, ¿ok? Lo he dicho, era normal que robara algo del estilo. De hecho, no podía esperar, lo he dicho, ya cuando jugó el primer bombardeo dije, bueno, pues como me juega algún instant sorcery así potente, estoy fuera. Y es lo que ha pasado. De hecho, mira, creo que me rentaba incluso hacerme a mí mismo el Faithful que hacérselo al oponente, porque creo que yo podía obtener más ventaja robando, o a lo mejor si encontraba algún carruaje, sí, que si encontraba cualquier tipo de Planeswalker que él, que le he dado el robo, ¿ok? Que de hecho, si no le hubiera dado ese robo, habría sido un turno más, que hubiera tardado en encontrar el Invoke Despair, ¿ok? En este caso. Cositas, la verdad, de hecho lo pensé en hacérselo también a mi bicho para lo mismo, para robar una carta extra, pero bueno, lo he dicho. Fallo mío. Aún así, espero que el mazo te haya gustado, ok, ha sido un 3-1 creo que ha sido, que ha estado bastante bien. El mazo vale la pena, ok, bastante. Si queréis hacerle los cambios que queráis, en la descripción está. Meterle atacar al festival, me parece que es una carta brutal y que va a ir muy bien en el mazo. Y sin exagerar, me parece que con este mazo se puede llegar muy fácilmente y de forma muy divertida, porque el mazo es muy divertido, ok. A mítico o a diamante, ok, se puede escalar muy bien de fases en este caso. Así que lo dicho, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo sobre todo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.